nombre es Dani Gómez, médico internista y reumatólogo de la Universidad Nacional. Les doy la bienvenida a todos hoy para hablar de esta charla interesante sobre artritis reumatoide y el tratamiento con metotrexate subcutáneo. Bueno, vamos a empezar a hablar de uno de los medicamentos más importantes o el más importante en el tratamiento de la artritis reumatoide. Primero, a manera de introducción, vamos a ver cuál es el papel actual del metotrexate según las guías internacionales. Entonces vamos a revisar que en las diferentes guías, siempre como primera recomendación para el tratamiento de la artritis reumatoide con los medicamentos modificadores de la enfermedad convencionales sintéticos, vamos a tener al metotrexate como primera elección con las más altas recomendaciones. Vamos a recordar que el metotrexate es el estándar de tratamiento actual para la artritis reumatoide en todos nuestros pacientes que no han iniciado tratamiento y en los que van a iniciar tratamiento para la artritis. Entonces vamos a hablar de metotrexate. Tenemos dos opciones, metotrexate oral, el cual se recomienda como la primera opción o la entrada del paciente al tratamiento para artritis reumatoide con metotrexate oral, que tiene unas características físico-químicas de farmacocinética y farmacodinamia que también comparte otro medicamento hermano que es el metotrexate subcutáneo. La primera opción de tratamiento siempre va a ser el metotrexate oral, a no ser que perfilando y conociendo a nuestro paciente tenga características que hagan que la primera opción sea el metotrexate subcutáneo. Vamos a ver que las dosis que se recomiendan de inicio de metotrexate son por lo menos de 15 miligramos y que se pueden ir incrementando 5 miligramos cada 1 a 2 semanas y hacer controles mensuales de laboratorios para hacerle seguimiento al tratamiento con metotrexate. Vamos a ver que también tenemos otras opciones en cuanto al uso del metotrexate oral. En cuanto a la recomendación más importante del uso del metotrexate es darle en una sola dosis, pero personas que tengan intolerancia pueden utilizar metotrexate en dosis separadas. El único problema que tenemos al hacer dosis separadas de metotrexate es la forma en la que haga esta división el paciente en la toma del medicamento, por lo cual se podría perder un poquito la biodisponibilidad que se pretende ganar cuando se hace la separación de la dosis de metotrexate. Ante este problema, tenemos la presentación de metotrexate subcutáneo, que es una dosis fija, una dosis única, la cual pues obviamente se puede aplicar y se aplica toda la dosis. Y también recordemos que una de las recomendaciones en cuanto al uso del metotrexate es acompañarlo siempre de ácido fólico. Entonces el metotrexate podemos iniciarlo oral y tenemos que reconocer que el beneficio del metotrexate oral llega alrededor de los 15 miligramos oral. Después de esta dosis se estanca la biodisponibilidad del metotrexate y vamos a ver que tenemos que buscar diferentes opciones. Pero la opción que debemos tomar es pasar de metotrexate oral a subcutáneo antes que adicionar otro medicamento convencional sintético o antes de iniciar una terapia biológica o una terapia target específica. Esto es lo que debemos hacer con el metotrexate cuando vayamos a iniciar el metotrexate, mirar en qué momento el paciente deja de responder con metotrexate oral y sería indicado el inicio de metotrexate subcutáneo. En las guías EULAR vamos a reconocer el metotrexate, que es la primera estrategia del tratamiento para los pacientes con artritis reumatoide que son naïf. Vamos a ver que lo podemos utilizar en monoterapia, lo podemos utilizar en terapias combinadas y lo podemos utilizar en terapias con biológico y terapias con medicamentos target specific. Las dosis máximas recomendadas entre las cuales debemos utilizar el metotrexate son dosis entre 20 y 25 miligramos, no dosis más bajas a no ser que el paciente no lo tolere. Pero ¿qué tenemos que saber al respecto de esto? Que el metotrexate oral, por su farmacocinética, a los 15 miligramos va a tener un estancamiento, no va a aumentar la biodisponibilidad, y en este momento es donde debemos hacer uso del metotrexate subcutáneo. Hay diferentes estudios en los cuales, como siempre, se recomienda el uso del metotrexate, y el metotrexate, cuando el paciente ha fracasado al inicio del metotrexate, se puede adicionar un medicamento convencional sintético adicional, llámese hidroxicloroquina, sulfasalacina o leflunomida. Y vamos a ver que hay estudios tales que han comparado el uso de DIMARC biológico más metotrexate no tiene una superioridad cuando se compara metotrexate en unas dosis usuales adecuadas con glucocorticoide en las primeras semanas de tratamiento de los pacientes con artritis que son naïf a terapias. Bueno, ahora vamos a hablar de la evidencia específica del metotrexate en artritis reumatoide. Entonces vamos a mencionar los estudios. Aquí vamos a mencionar nuestros primeros estudios donde vamos a hablar un poco de la farmacocinética y vamos a diferenciar un poco el metotrexate oral del metotrexate subcutáneo. En esta gráfica que tenemos a mi izquierda
vamos a ver que tenemos dos curvas, una que está en azul y una que está en verde. La que está en verde corresponde al comportamiento de la biodisponibilidad del metotrexate oral y la que está en azul se corresponde con la biodisponibilidad del metotrexate subcutáneo. Como vamos a ver, la gráfica que está en verde, cuando el paciente llega a una dosis máxima de 15 miligramos de metotrexate oral, hay un estancamiento o no aumenta más la biodisponibilidad del medicamento oral. Y esto se debe a los mecanismos de farmacocinética en los cuales cuando el paciente logra 15 miligramos de metotrexate oral se satura el transportador y no lleva más. Por lo tanto, la curva se tiende a aplanar y se llega a una meseta con el metotrexate oral. Esto es importante porque reconocemos una diferencia entre el metotrexate oral comparado con el subcutáneo y vamos a ver cómo el metotrexate subcutáneo casi que su biodisponibilidad es lineal llegando casi al 100% y esto lo muestra tanto la gráfica del artículo de Bello de 2017 como el artículo de Annals Rheumatic Disease del 2014, que es el que tenemos a la derecha, donde vamos a ver una curva más pronunciada en cuanto a la biodisponibilidad, lo que pasa después de los 15 miligramos de metotrexate oral y la diferencia que tenemos cuando si a partir de 15 miligramos iniciamos la vía subcutánea, vamos a ver cómo sigue ascendiendo esa biodisponibilidad llegando casi cerca al 100%. Esto es muy importante porque esto solamente no nos habla de la farmacocinética, sino esto va a tener implicaciones en la eficacia y también en la seguridad del medicamento y lo vamos a ver más adelante. Este es uno de los estudios más importantes de metotrexate subcutáneo, es uno de los primeros estudios de metotrexate subcutáneo donde vamos a ver unos grupos donde se comparó la eficacia y la seguridad del metotrexate subcutáneo comparado con el metotrexate oral. Este estudio es de 2008, donde vamos a empezar a ver que ya se empiezan a hacer estudios donde se empieza a comparar el metotrexate subcutáneo con el oral para ver las diferencias. Este estudio es muy importante porque se hace una valoración del ACR20, ACR50 y ACR70, donde vamos a empezar a ver que siempre hay una mejoría numérica y también estadísticamente significativa en cuanto a la eficacia del metotrexate oral comparado con el metotrexate subcutáneo, el cual el metotrexate subcutáneo logra unos mejores desenlaces, logrando niveles de ACR20 mejores que el oral y logrando niveles de ACR70 mejores que el oral. Por lo tanto, ya se empiezan a hacer estudios adecuadamente diseñados, metodológicamente bien diseñados, en los cuales se empieza a demostrar que sí hay diferencias en cuanto al uso del metotrexate subcutáneo comparado con el oral. Ya habíamos hablado de la biodisponibilidad, ahora vamos a ver cómo estas diferencias se aplican en la clínica y vamos a ver cómo empiezan a aparecer resultados positivos en cuanto al favoritismo del metotrexate oral sobre el subcutáneo para lograr mejores desenlaces, en este caso medidos en ACR20, ACR50 y ACR70. Entonces, vamos a preguntarnos qué diferencias en eficacia clínica existen para el metotrexate que se utiliza por vía subcutánea y por vía oral. Este es un modo de resumen donde vamos a encontrar que hay estudios clínicos, hay dos ensayos clínicos aleatorizados, donde pacientes con metotrexate naïf durante un periodo de 6 meses se evaluó la respuesta, la comparación entre metotrexate oral y metotrexate subcutáneo. Vamos a ver que hay una superioridad del metotrexate oral para los resultados de ACR20, ACR70, muy importante. No una diferencia significativa, pero sí una diferencia numérica para ACR50. Y esto se compara evaluando el DAS28 a los 6 meses de metotrexate subcutáneo, logrando un DAS28 de 3.3 versus 3.7 para metotrexate oral, y en este estudio pues no se pudo calcular la P. También hay otro ensayo clínico que es el de Islam, donde se demuestra la superioridad del metotrexate subcutáneo evaluando ACR20 y ACR50 y el número de articulaciones dolorosas, valoraciones como el HAT y la BSG. No hubo diferencias estadísticamente significativas, pero sí numéricas en cuanto a ACR70, evaluación del dolor. Hay otros estudios observacionales que, a pesar del diseño, de lo que uno pueda hablar del diseño y su metodología, vamos a ver que siempre hay una tendencia en cuanto al mejor resultado, al mejor desenlace en términos de eficacia del metotrexate subcutáneo comparado con el metotrexate oral. Aquí vamos a ver otros estudios muy importantes, donde el primer estudio, el que está en la parte superior, vamos a ver cómo pacientes con artritis reumatoide que tienen una enfermedad de más de un año de evolución, las tasas de respuesta con metotrexate subcutáneo son superiores a las que se observan con metotrexate oral. Y esto es lo que vemos acá. Entonces vamos a ver que hay un porcentaje de pacientes que alcanza un ACR20, ¿sí? Comparado
metotrexate subcutáneo es el 89%, comparado con metotrexate oral en un 63%, con una diferencia de P significativa. Y vamos a ver aún en los pacientes que fracasaron o que no lograron la meta con metotrexate oral, vamos a ver cómo en la gráfica de la parte inferior, cuando tenemos metotrexate oral a 15 miligramos y pasamos a 20 miligramos del metotrexate subcutáneo, o inclusive pacientes en 15 miligramos de metotrexate oral que no logran respuesta, que no logran controlar la enfermedad y se pasan a metotrexate subcutáneo, vamos a ver cómo hasta el 30% de estos logran control de la enfermedad por ACR20. Por lo tanto, podemos concluir que el 30% de los pacientes que no responden a la formulación oral se benefician del cambio a metotrexate subcutáneo. Entonces vamos a ver cómo va apareciendo la evidencia a través del tiempo, cómo se va construyendo, y vamos a ver cómo se empieza a diferenciar un poco lo que es el metotrexate oral del metotrexate subcutáneo. Bueno, este es otro estudio muy interesante del Scandinavian Journal of Rheumatology 2014, donde vamos a hablar de los pacientes tratados con metotrexate subcutáneo, cómo se demuestran altas tasas de continuidad y bajo cambio a terapias biológicas. Lo que podemos ver aquí en la gráfica, vamos a ver que tenemos una línea punteada, vamos a tener una línea continua y vamos a tener una línea por puntos. Vamos a ver cómo en la línea continua, estos son los pacientes con metotrexate subcutáneo, y cómo vemos que a través de 5 años estos pacientes logran una persistencia alrededor del 60%. Y vamos a ver la línea punteada como los pacientes con metotrexate subcutáneo a los 5 años solamente casi cerca a un 30 o un 35% tienen que cambiar la terapia de metotrexate subcutáneo. Y vamos a ver también el poco crecimiento a 5 años de los pacientes con terapia biológica. Entonces, es uno de los estudios más interesantes donde habla de altas tasas de persistencia de la terapia con metotrexate subcutáneo. Y también habla que muy pocos pacientes de metotrexate subcutáneo fracasan y pasan a terapias biológicas, y lo que podemos ver en las diferentes gráficas y en los resultados de este estudio, que es bastante interesante. Aquí vamos a ver cómo el metotrexate subcutáneo, cuáles son las ventajas en el tratamiento de la artritis reumatoide. Entonces tenemos diferentes publicaciones como la de Borman, donde pacientes que han fracasado con metotrexate oral y luego pasan a metotrexate subcutáneo, obviamente vamos a ver cómo hay mejor tolerabilidad y eficacia con metotrexate subcutáneo. Ya hemos hablado de los estudios donde se habla de eficacia, y eso es algo que cada vez se va construyendo más y aparece más información en cuanto a la eficacia del metotrexate subcutáneo. Una de las preguntas que se tenía era si el metotrexate oral y cambiamos a metotrexate subcutáneo tenemos una mayor biodisponibilidad, si esto se traduce en aumento de eventos adversos. Entonces vamos a ver que ya empiezan a aparecer estos estudios como el de Borman, donde a pesar de tener un mejor perfil de biodisponibilidad y aumentar la disponibilidad del metotrexate subcutáneo, mejora la eficacia, pero la tolerabilidad y los eventos adversos son similares a los que tiene el metotrexate oral. Por lo tanto, no es de preocupación pensar que si tenemos metotrexate oral y lo pasamos a metotrexate subcutáneo, vamos a incrementar eventos adversos en estos pacientes. También está el estudio Scott, que es el estudio Mentor, donde se habla de las altas tasas de retención que ya hemos mencionado previamente, del 83% al año, del 75% a los 2 años y el 47% a los 5 años. Eso es muy importante. Y también en este estudio solamente el 17% de los pacientes requirió terapia biológica a los 5 años, que es un dato muy interesante. Conclusión, debemos considerar el metotrexate oral, pero cuando el metotrexate oral cumpla su tiempo, cuando el metotrexate oral llega a los 15 miligramos y el paciente no logre control de la enfermedad, el siguiente paso no es adicionar un medicamento biológico convencional sintético adicional. El siguiente paso que se debe hacer, y el mejor paso que debemos hacer, es iniciar la terapia con metotrexate subcutáneo, y la podemos utilizar desde los 15 miligramos, llegando hasta 20 y ojalá 25 miligramos de metotrexate subcutáneo. Vamos a ver que hay diferentes estudios, como el metaanálisis de Bullard, donde habla que el metotrexate subcutáneo logra un mejor control de la enfermedad y disminución del requerimiento de terapias biológicas. Entonces vamos a ver que también otra cosa muy importante es que el metotrexate oral no lo debemos comparar con el metotrexate subcutáneo en términos solamente de la eficacia y la seguridad, sino que el metotrexate subcutáneo, lo que estamos viendo es que genera una disminución a largo plazo en el requerimiento de terapias biológicas, que es uno de los beneficios más importantes. Por lo tanto, digamos que la competencia no es entre el metotrexate oral y subcutáneo, sino saber cuándo utilizar oral, cuándo pasar a subcutáneo, y los beneficios de utilizar subcutáneo en cuanto a costo-efectividad, en cuanto a eficacia y en cuanto a la tranquilidad que nos da la seguridad de utilizar el metotrexate subcutáneo. También está el metaanálisis de One, que es otro estudio que sin embargo concluyó que el metotrexate oral,
a una dosis entre 15 y 25 miligramos es parecido o similar a la forma parenteral en términos de eficacia y seguridad. Pero hay que hablar muy bien de estos estudios porque vamos a ver que es uno de los estudios, pero vamos a ver que la gran mayoría de los estudios que se hizo con metotrexato subcutáneo lo que están demostrando es que sí hay una gran diferencia entre el metotrexato oral y el metotrexato subcutáneo en los términos de eficacia y seguridad, y también vamos a ver cómo en los estudios que vamos a ver más adelante también el metotrexato subcutáneo tiene una gran costo-efectividad y ahorra en el inicio de terapias biológicas de manera temprana. Vamos a ver este estudio donde vamos a ver que el metotrexato subcutáneo a dosis entre 20 y 25 miligramos mejora la biodisponibilidad, claramente ya lo hemos evidenciado, la eficacia clínica. Vamos a ver que hay una mayor concentración de medicamento bajo la curva, un menor tiempo para alcanzar la concentración máxima, y vamos a ver que estos pacientes que pueden presentar intolerancia con metotrexato oral dado por náuseas y diarrea, disminuye con metotrexato subcutáneo. Vamos a ver que en términos de eficacia ya está claro que hay mejoría en los valores de ACR20 y ACR70 con metotrexato subcutáneo. En ACR50 hay una diferencia numérica a favor de metotrexato subcutáneo. Vamos a ver que en los estudios en los que se ha evaluado dolor hay una mayor disminución del dolor en estos pacientes, y vamos a ver que los hallazgos de cefalea, dispepsia y ACR50 y falla en los dos grupos no fueron significativamente estadísticos, pero sí una tendencia a que hay un mejor desenlace con metotrexato subcutáneo, mejor control de la enfermedad y menos eventos adversos. Este estudio de comparación de costos asociado con metotrexato oral y subcutáneo, sí, en estos pacientes vamos a ver que los resultados de este estudio, que es el estudio de Lee, que se publicó en 2017, muestran que los pacientes que pasaron a metotrexato subcutáneo presentaron menores costos que los pacientes que siguieron o que solo usan metotrexato oral antes de la terapia biológica. Y eso está claro porque vamos a ver que las altas tasas de retención de metotrexato subcutáneo, los pacientes con metotrexato subcutáneo fracasan menos, y en estos pacientes, en este mismo grupo, requieren menos terapia biológica cuando están en subcutáneo comparado cuando están con metotrexato oral. Y eso es lo que tenemos que reconocer, saber cuándo utilizar metotrexato oral y saber cuándo pasar a metotrexato subcutáneo, las implicaciones que tenemos, y una de las más importantes son todos estos eventos relacionados con costo-efectividad e inicio tardío o una disminución en el uso de terapia biológica en los pacientes con artritis reumatoide. Esta es una revisión sistemática del uso del metotrexato en vía parenteral en diferentes enfermedades reumáticas. Aquí menciona el estudio ILAC que ya habíamos hablado previamente, un estudio a 6 meses, donde los pacientes con metotrexato oral pasan o aumentan la dosis o pasan a metotrexato subcutáneo, y donde vamos a ver que hay una diferencia significativamente superior con el uso de metotrexato subcutáneo comparado con la vía oral en ACR20 y 50, no en el 70, aunque numéricamente sí fue positivo. Pero vamos a ver que ya todos estos estudios nos empiezan a mencionar lo que ya veníamos hablando, que hay un mejor performance, mejores desenlaces con el uso de metotrexato subcutáneo comparado con el oral, y las implicaciones que esto tiene de costo-efectividad. Hay otros ensayos clínicos y otros estudios observacionales de comparación no paralela, pero sí secuencial. Lo que estos estudios demuestran es que hay una tendencia de una mejor respuesta, ¿sí?, a un mejor control de la enfermedad desde meses hasta más o menos 3 años, y que hay otros estudios que a mayor tiempo hay una mejor respuesta con metotrexato subcutáneo, y es uno de los estudios publicados por Hammond en 2015. Aquí también vamos a ver, hay un análisis farmacológico muy interesante que es el estudio de Fitzpatrick, que habla de los costos en el Reino Unido, de qué pasa cuando en un grupo de pacientes que vienen tratados de manera convencional incluimos en este manejo los pacientes con metotrexato subcutáneo, los cuales han fracasado a terapia oral. Lo que vamos a encontrar al final de este estudio es que cuando se evalúa el ahorro en costos en el Reino Unido, vamos a ver que alrededor de 8.000 libras más o menos se ahorran por pacientes año. Más o menos al final de este estudio de costo-efectividad, este estudio de análisis farmacoeconómico, vamos a ver que 9.3 millones de libras por año se ahorran en pacientes cuando utilizan metotrexato oral, cuando el paciente ha fracasado metotrexato subcutáneo. Hay otros estudios también, que está el de Maiman de 2010, donde por cada 1.000 pacientes con artritis reumatoide, 40 en tratamiento con metotrexato subcutáneo, de estos 40, 36 responden similar a una terapia con anti-TNF. Por lo tanto, se puede dar un ahorro alrededor de los 300.000 euros o alrededor de 300 euros por paciente año. Entonces, esto también está en la diferencia en los diferentes sistemas de salud, entre las diferentes variables utilizadas en cada uno de los estudios, como la calidad, la dificultad de extracción de cada uno de los resultados adecuados, pero lo que vemos es que sí hay una tendencia en que el uso de metotrexato subcutáneo antes de pasar a terapia biológica, cuando tenemos el paciente en metotrexato oral, lo que debemos considerar es pasarlo a metotrexato subcutáneo,
cuando logramos las dosis efectivas de metotrexato subcutáneo, podemos encontrar que el paciente se controla y permanece durante 5 años, según los estudios controlados en su enfermedad hasta un 60%, o el paciente puede requerir una terapia adicional. En este caso se puede recomendar las terapias con otro DIMAR convencional sintético. Y cuando esto fracasa, ahí es donde podemos dar pie a iniciar terapia biológica en estos pacientes. Por lo tanto, es así que tenemos estos resultados cuando se hacen todos estos análisis farmacoeconómicos. En cuanto a la seguridad, vamos a ver que es muy importante porque hay diferentes revisiones sistemáticas, porque siempre una de las preocupaciones más importantes fue la seguridad. ¿Qué pasa cuando tengo un paciente en metotrexate oral y lo paso a metotrexate subcutáneo con todas las características farmacocinéticas que hemos mencionado? Siempre se pensó que iban a aumentar los eventos adversos. Siempre se pensó que el paciente no iba a tolerar el medicamento. Pero vamos a ver que los eventos adversos a nivel gastrointestinal pues, se toleran mejor con metotrexate subcutáneo comparado con el oral. Y vamos a ver que pues, mucha de esta información obviamente hay que evaluarla adecuadamente. Casi todos los estudios son secuenciales, hay pocos estudios en paralelo, pero lo que vamos a ver que al final de analizar toda esta información encontramos que el metotrexate subcutáneo no incrementa la tasa, ni el tipo, ni la gravedad de los eventos adversos que se han presentado para el metotrexate oral. Entonces, lo que podemos concluir es que es un medicamento seguro, tan seguro como el metotrexate oral, pero con unos beneficios muy importantes en cuanto a eficacia, en cuanto a costo, efectividad, ahorro y retrasa el inicio de terapias biológicas de manera temprana. Este es el resumen del análisis económico de Fitzpatrick, donde pues lo que les iba a mencionar era que el metotrexate, cuando incluimos en el tratamiento de la artritis reumatoide este metotrexate subcutáneo y el otro lado sería el uso de la terapia biológica, vamos a ver cómo hay un retraso en el inicio de terapia biológica que se traduce en ahorro de casi 10 millones de libras esterlinas por año en el sistema de salud del Reino Unido. Entonces ya es importante y se reconoce que el metotrexate oral, cuando el paciente ya no logra mayores efectos con metotrexate oral, debe ser pasado a metotrexate subcutáneo. Por lo tanto, después de revisar toda esta información, lo que vamos a concluir es lo siguiente. El metotrexate oral tiene unas características fenomenales en cuanto al control de la enfermedad, pero tiene unas limitantes en cuanto a su farmacocinética. Entonces vamos a ver que el metotrexate oral, la recomendación es que si tenemos el metotrexate oral y llegamos a los 15 miligramos, el paciente de 15 miligramos, a incrementar la dosis, no vamos a ver una mejor respuesta en cuanto a términos de control de la enfermedad. Lo que sí se ha podido demostrar, si en este paciente cuando llega a los 15 miligramos, lo que debemos hacer es cambiarlo a la terapia con metotrexate subcutáneo y ahí seguir incrementando la dosis según tolerancia del paciente hasta 20-25 miligramos. Sin antes, no debemos iniciar otro medicamento convencional sintético si no hemos optimizado la terapia de metotrexate subcutáneo hasta 20 y 25 miligramos. Eso es lo que dicen las recomendaciones. Pasamos del oral hasta 15 miligramos, seguimos con metotrexate subcutáneo, le llevamos a la dosis máxima, ajustando de manera muy importante y siempre recordando el uso del ácido fólico. Cuando hayamos llegado a la dosis máxima, que va a ser 25 miligramos, aquí podemos considerar adicionar una terapia DIMAR convencional sintética o una terapia biológica o una terapia target specific. Eso es lo que necesitamos recordar. Y también recordar que utilizar metotrexate subcutáneo no significa incrementar los eventos adversos. Son muy similares a lo que pasa con metotrexate oral. Es más, pacientes que tienen problemas digestivos, pacientes que tienen intolerancia gastrointestinal, obviamente se tendrían un mejor perfil para utilizar metotrexate subcutáneo. Entonces, después de todo esto vamos a ver que cuando se hacen todos estos análisis de eficacia y seguridad, se hacen los análisis de costo-efectividad y como pudimos revisar anteriormente, vamos a ver que todos estos han sido positivos, que el posicionamiento actual del metotrexate subcutáneo es una intervención, una terapia que es costo efectiva, es una terapia que ayuda a mejorar los sistemas de salud, que retrasa el inicio temprano de terapias biológicas y que esto tiene un impacto muy importante porque pues obviamente podemos ampliar el tratamiento de nuestros pacientes y logrando adecuados resultados para el tratamiento de la enfermedad. Entonces, con esto pues me despido. Gracias por haber participado de esta presentación.